Reciban nuestro cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, del curso Cátedra Vallejo. En esta oportunidad daremos a conocer una pequeña historia sobre un personaje muy conocido, la cual influyó mucho en la vida de nuestro poeta César Vallejo. Bien, ¿reconocen esta foto? Así es. Hablaremos sobre Georgette Philipper. En algún momento de nuestras vidas nos hemos puesto a pensar cómo fue la vida de aquel personaje. Pues te invito a que te quedes y descubrir junto a nosotros un poco más sobre este personaje, que es Georgette Philipper. Georgette Mariette Philipper Travers nació en París un 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Jean Baptiste Philipper y Mariette Travers. Como sabemos, aquel personaje fue el gran amor de nuestro poeta César Vallejo. Georgette, a sus 6 años de edad, la enfermedad de la tuberculosis le atacó. Poco tiempo después se inicia la Segunda Guerra Mundial, en donde su padre falleció. Él envió una carta reconociendo a Georgette como su hija. Desde muy niña nos muestra su valentía, ya que a pesar de la pérdida de su padre, teniendo tan solo 6 años, ella pudo realizar sus estudios y salir adelante. Georgette realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sévigné de Vitre-Bretagne, que culminó en 1922. Luego viajó a París para trabajar en el oficio de costurera junto con su madre, quien junto con Madame Birot y Madame Lambin constituyen el llamado Grupo Real, pues diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Luego viajó a Londres para proseguir su formación educativa. Realizó estudios de violoncelo, que junto con su guitarra era su instrumento más preciado. De vuelta a París en 1924, continuó con sus estudios por las noches, recibiendo cursos de música y español. De día trabajó como costurera en el pequeño taller de su madre. Georgette Philipper emprendió un viaje al Perú, la tierra de su difunto cónyuge, el cual, llegando al puerto Callao en 1951, años después realizó algunas publicaciones. De estas fueron los apuntes bibliográficos sobre poemas y prosas y poemas humanos, el cual fue publicado en 1968. Este libro consta de 65 páginas y hace análisis crítico de los momentos, los procesos y los aspectos que descubrió la aparición del poema en prosa y el poema humano. En otras de las publicaciones de Georgette, este libro de corte autobiográfico, titulado Allá ellos, allá ellos, allá ellos, el cual fue escrito hace 44 años y publicado en Lima en 1978. El 15 de abril de 1938, en París, tras el fallecimiento de César Vallejo, Georgette expresó el O Douleur Immaculée Conception de Mort. Este verso comienza en la redacción de 168 poemas, los cuales están dirigidos a Vallejo y a su madre. Dichos poemas están escritos en francés con la titulación de Masque de Mayo, traducidos en español, Máscara, de la cual fue publicada en Lima en 1979. Ahora nos toca hablar sobre la vida de pareja entre Georgette Philipper y César Vallejo. La historia de amor entre Georgette Philipper
Filipar y César Vallejo nació entre miradas. La joven escritora parisiense conoció a Vallejo cuando apenas tenía 18 años de edad. En el año de 1927, César Vallejo invita a Georgette a tomar un café. Sin embargo, la mamá de Georgette se oponía a esta relación. Un día Vallejo desapareció y regresó el día de la muerte de la mamá de Georgette. En el año de 1928 empieza el romance. 6 años de amor, se casan y a los 30 años Georgette queda viuda. Dedicó su vida a Vallejo, difundiendo sus distintas obras como Triste, Los Heraldos Negros, Tuneste, entre otros. Georgette demostró un gran amor por César Vallejo, incluso después de su muerte. Vimos esa dedicación que tenía hacia César Vallejo. Según Beltrán Gabriel, la señora Rocío menciona que las complicaciones de su irrelevante enfermedad le producían intensos sufrimientos, pero ella no cooperaba con el tratamiento, no tomaba los calmantes para el dolor y rechazaba las medicinas. Georgette terminó sus días en una clínica de la Sociedad Francesa que le prestó atención gratuita a la viuda del gran poeta hasta su muerte. En la madrugada del 4 de diciembre de 1984, Georgette murió. Tenía 76 años. Fue enterrada en el cementerio de la planicie de Lima. Cabe destacar que Georgette fue una mujer consecuente que, a pesar de quedarse viuda a los 30 años, no se comprometió con otra persona, sino más bien se dedicó a difundir la vida y obra de César Vallejo. Como bien indica el investigador Michel Pachas Almeida, promueve juntar las tumbas de Vallejo y Georgette con el claro propósito de lograr que la francesa y el peruano descansen juntos en la eternidad. Muy buenas noches, le habla la alumna Joana Rojas. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre lo que es pasada a Georgette cuando vino acá en Lima. Cuando Georgette viene a Lima, no llega a Lima o no llega preocupada por estar en Lima, sino viene a Lima, pero más le preocupa ir a Trujillo, a Santiago de Chuco. Pero ese es otro recorrido. Viendo ahora en este contexto que me haces la pregunta, ya pues ese aporte o ese esfuerzo, ¿no? O esa acción de Georgette para valorizar, en principio uno sería pues el proteger físicamente la obra de su esposo. 2, cuidar a la persona, al poeta César Vallejo. Y 3, en cuanto a la valoración, créeme que Georgette es quien en el Perú viene a ser una de las primeras ediciones críticas, ¿ya? No muy profunda, por supuesto, de la obra poética de Vallejo, que es aquella obra poética publicada por Mosca Azul Editores, en la cual ella incluye una de las primeras biografías no muy extensas dentro del poemario de la obra poética en su totalidad. En la actualidad se le recuerda a Georgette Philippard como una mujer trabajadora y luchadora, que a pesar de sus sufrimientos que pasó en su niñez, ella siempre logró salir adelante. Georgette fue y será reconocida por el amor y el apoyo que le tuvo Vallejo. Su carácter fue de una mujer fuerte, que luchó contra las adversidades que le dio la vida, siempre decidida para cumplir lo que se propuso. El amor que tuvo con el poeta también es de reconocerse. Después de quedarse viuda, no descansó hasta que sus obras y el gran talento que dejó plasmado su amado en sus manos, escritas no fuera en vano. Y por ello, hoy se lo debemos a esta gran mujer.
La mayoría de nosotros conoce a Georgette Philippard, una de las mujeres más importantes en la vida de nuestro gran poeta y escritor peruano César Vallejo. Cabe resaltar que la vida amorosa del poeta Vallejo con Georgette es toda una novela romántica, jamás contada, que solo terminó con la muerte. Ella siempre estuvo en las buenas y en las malas, a su lado. Incluso luego de la muerte de su esposo, conservó todos sus manuscritos, salvándose de una segura desaparición. Luchó durante el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. Por todo esto, Georgette se convirtió en parte fundamental de la literatura peruana.